Ya. Se está grabando bien, ¿cierto? Sí, debería. Sí. Ya. Buenos días, compañeros, compañeras, amigos, amigas, profesora. Nosotros hoy día vamos a presentar el modelo postcrítico del currículum. El grupo está conformado por David Álvarez, Matías Cornejo, Nicolás González, Constanzo Mendoza, Matías Toro y yo, Bastián González. Primero les queremos presentar la tabla de contenido de la presentación. Esta está dividida en 6 capítulos principales. El primer capítulo tiene que ver a modo de introducción, donde se va a hacer una contextualización de los modelos y se van a presentar algunas preguntas referentes al modelo crítico y como al currículum en general. En el segundo capítulo vamos a tomar las nociones del modelo o alguna idea según algunos autores y autoras. El tercer capítulo es sobre las teorías postcríticas, que aquí vamos a tomar como referente a Tadeu da Silva en el libro Documento de Identidad, que propone él 9 teorías postcríticas para el currículum. Luego de eso vamos a hacer una actividad retomando todo lo que hemos hablado anteriormente, la actividad grupal y de reflexión. Después de eso vamos a presentar conceptos esenciales que componen el currículum y por último vamos a dar las reflexiones personales y conclusiones sobre este trabajo. Para introducirnos en el tema, es pertinente tener una contextualización del currículum. En este sentido, el término currículum es de origen latino y su significado se refiere al curso o pista donde se puede llevar a cabo una carrera. Según la RAE, la palabra currículo tiene 3 acepciones. Dentro de ellas se tiene que el currículum es un conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. En un principio el currículo, representado por Tyler, corresponde a un diseño, desarrollo y evaluación caracterizado por modelos de planificación racional, siendo una propuesta utilizada y asimilada al movimiento de objetivos, al conductismo y a un modo técnico y gerencial de desarrollo curricular. Luego, el Schwab inaugura un nuevo paradigma que se opone a la perspectiva de gestión racional anterior y que es calificado como un enfoque práctico e interpretativo. Durante los 60 y 70 aparece una gran cantidad de propuestas como alternativa a lo postulado anteriormente. Entre ellas se destaca el proyecto curricular de humanidades por Stenhouse. Luego, en la época de los 70, surge la reconceptualización curricular, la cual propone renovar la teoría del currículum y una crítica al sistema escolar. Asimismo, aparece la teoría crítica como una perspectiva más allá de la humanista. Además, se inscribe en el proceso de revisión epistemológica de las ciencias sociales. Antes que todo, surgen distintos cuestionamientos, tales como, ¿qué entendemos por postcrítico? ¿Qué diferencia a este modelo del crítico? ¿Y es este modelo el mejor para los y las estudiantes? Estas preguntas esperamos que sean respondidas a medida que avancemos en la presentación. Muchas gracias, Constanza. Ahora vamos a dar paso al segundo capítulo sobre nociones e ideas del modelo expuestas por algunos autores y autoras. En primer lugar, vamos a presentar a 2 investigadores e investigadoras del currículum. La primera de ellas es Soraya Toro Santa Cruz, y ella, en su texto Conceptualización del currículo, evolución histórica y relación con las teorías y enfoques curriculares, ella nos dice que, referente a este modelo, dice que la incompetencia que han tenido los modelos teóricos y prácticos para atender las distintas problemáticas educativas deben hacer y surgir un modelo que tenga enfoque sociocrítico y postmoderno, que vengan a reconceptualizar el currículum, como se dijo anteriormente, que se está desarrollando durante varios años ya, y también en base a varios movimientos, y que plantea el currículum hoy en día como hecho y como práctica. Este modelo, ella nos dice que concibe la educación como un hecho social, por lo que considera a la investigación cualitativa como una estrategia para interpretar el currículum desde una concepción mucho más real, que incorpore procesos educativos e investigativos abiertos y participativos que involucren en sí mismo a distintos actores de la educación, para poder comprender los distintos fenómenos educativos
a modo de generar desde la realidad de los contextos de las personas una búsqueda de alternativas que dé solución a los problemas que tenga la educación hoy en día, otorgando de esta manera al currículum una posición como de dinamizador social. También nos dice que este modelo ha permitido pensar de manera mucho más abierta la concepción como tal del currículum, ya que se consideran a las diversidades y complejidades que emergen de los distintos contextos contemporáneos. Más todavía sobre todo del siglo XXI y todo lo que ha ocurrido tanto en Latinoamérica como a nivel de nuestro país, para que así, desde una perspectiva holística, se integren todos los temas relacionados, como por ejemplo sustentabilidad, género, educación para la paz, educación cívica, entre muchos otros, en el marco de una formación axiológica de valores universales y particulares que atiende a la globalización de la educación hoy en día. Bueno, otro investigador sería José González Brito. Y José González Brito nos dice que existen diversas visiones respecto de la naturaleza de la posmodernidad. Visiones que van desde un origen en el capitalismo tardío, y que por lo tanto es funcional al mismo, hasta que es consecuencia de la crisis del pensamiento moderno. ¿Ya? En segundo lugar, se critica la modernidad por su idea del progreso indefinido de la humanidad, en base a la ciencia principalmente. Además de lo anterior, también se critica a los grandes relatos históricos, pues se legitiman los proyectos sociopolíticos que desde Europa aparecen para imponer la idea de progreso indefinido, que era la que mencionábamos anteriormente. Esta idea provocaría eventos históricos desastrosos. O sea, basta con ver solamente las condiciones en las que está el planeta hoy en día. En cuarto lugar, podemos hablar de un aspecto clave del pensamiento posmoderno. En concordancia con la crítica hacia el pensamiento moderno eurocéntrico, se centra la atención en las historias locales, no solamente historias que podrían considerarse históricas de los pueblos, sino historias de la vida cotidiana de las personas, así como vivencias propias. Y finalmente, en quinto lugar, la posmodernidad implica una postura neoconservadora, es decir, el pensamiento posmoderno conlleva la decadencia de los proyectos sociopolíticos que ocasionaron hechos históricos lamentables. Algunos como los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, o sea, llámese la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. Dentro de la teoría posmoderna encontramos a dos grandes exponentes, los que con mi compañero Bastián vamos a analizar a continuación, que son Henry Giroux y Tomás Tadeu da Silva, de los cuales vamos a exponer alguna idea. Bueno, ¿qué se puede decir de Henry Giroux? Nació en Rhode Island, en Estados Unidos, en 1943, es un ex profesor de las universidades de Boston, Miami y de la Estatal de Pensilvania, y es crítico cultural estadounidense. Henry Giroux también ha plasmado ideas que reflejan la importancia de las experiencias y los discursos propios a la diversidad. Esto claro desde un contexto histórico postmoderno. En cuanto a esta diversidad, pretende construir una pedagogía radical, que sea capaz de evolucionar en una pedagogía cultural contrahegemónica, que supere el determinismo que la pedagogía crítica ve entre la política y la cultura. Y al mismo tiempo esto, que dé cabida e importancia a minorías que se ven excluidas en la educación pública moderna. Además, Giroux afirma que el currículum está fuertemente influenciado por las experiencias individuales, estas vivencias de las que hablábamos anteriormente. Por lo mismo, una enseñanza como práctica cultural contrahegemónica debe construirse sobre la base del lenguaje desde la construcción de nuevos significados por parte de los estudiantes. Y entonces, la conjunción de estas dos características antes mencionadas representan uno de los principios pedagógicos más importantes de una política cultural. La necesidad de que los profesores trabajen con el conocimiento que los alumnos realmente utilizan para dar significado a la realidad de sus vidas. Una cosita que quisiera agregar y tiene que ver con lo siguiente. Yo cuando comencé con ustedes trabajé con el mapa de IPECAL que les mostraba Sudamérica, ¿recuerdan? 2 ojitos. Bueno, ahí estamos trabajando cómo ir superando
la mirada colonialista, el proceso de descolonización es fundamental en este lenguaje para ustedes, nuevos docentes. Las nuevas docentes tienen que trabajar arduamente en un proceso de quitarle el positivismo que ha tenido la educación colonizadora que hemos recibido todos y todas, todos. Y respecto a Giroux, es un fiel exponente en realidad de lo crítico, junto con Apple, de lo radical. Y luego en la última fase de Giroux van a encontrar esta postura que podemos asimilarlo un poco más a lo postcrítico. Y eso lo digo para que cuando se metan más profundamente en las teorías no se confundan. Yo adoro a Giroux, es el que más me gustaba de los radicales, y tiene que ver con esta capacidad de ir evolucionando su teoría, y un poco Apple se quedó un poquito más pegado a lo anterior. Gracias, profesora. Bueno, ahora vamos a pasar a Tomás Tadeu da Silva. Tomás Tadeu da Silva es brasileño, es profesor del programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil. También pertenece al consejo editorial de las revistas Curriculum Studies, Journal of Education Policy, Discourse, y entre varias otras. También es autor de varios libros, como uno que utilizamos tanto acá como en el curso del currículum, que es el de documento de identidad. Básicamente, en la postura que expone Tadeu da Silva, él es súper crítico en cuanto a la imposición o a la metida que ha tenido el neoliberalismo en el ámbito educativo. Pues él dice que esto ha provocado una crisis en la educación y ha generado una mercantilización de la educación. Él manifiesta que desde las posturas postmodernas y postestructuralistas se puede revitalizar la educación que está contaminada actualmente por las ideas que impone el neoliberalismo. Dentro de estas posturas teóricas que hemos dicho, Tadeu manifiesta que el currículum como producto histórico de raíz sociocultural es una de las armas que utilizan los grupos dominantes de la sociedad para lograr una hegemonía cultural de corte neoliberal dentro de las sociedades. Es decir, que el currículum hoy en día pasaría a ser un arma a través de la cual estos grupos hegemónicos le harían saber quiénes son y por ende qué pueden hacer a los otros grupos que están siendo dominados dentro de la sociedad. De este modo, se puede desprender que al ser las identidades de una construcción histórica no natural, Tadeu sostiene que se debe develar una lucha sociocultural que habría detrás del currículum educacional, en base a este conflicto que se produce entre las distintas clases de una sociedad como tal, para que así se lleve a cabo una construcción de una contrahegemonía a la lógica neoliberal imperante. Contrahegemonía que es fruto de la cual se pueden reconstruir las subjetividades de forma libre, respetándose la diversidad que dentro de la sociedad efectivamente existe, pero que habría sido unificada por los grupos hegemónicos. De este modo también se puede desprender que la diversidad, por la importancia que adquieren los planteamientos de este autor, se constituye en uno de los ejes del proceso educativo y por ende del currículum. También llevando los pensamientos de Tadeu a un plano también mucho más educativo, serían los múltiples discursos que provienen de la experiencia individual lo que pasarían a construir el currículum y por tanto el conocimiento que contiene. El conocimiento él también dice que viene a ser fruto de los múltiples discursos personales que tienen los individuos, siendo ninguno más privilegiado que el otro, son todos igual de importantes, por lo que además privilegiaría la diversidad y la existencia de los múltiples discursos personales. Y dice entonces que el currículum, por tanto, debiese ser un espacio democrático, nunca al servicio de los grupos hegemónicos, y nunca estático, siempre que debe estar en constante movimiento. Bueno, buenos días primero. Ahora viendo las teorías postcríticas, estas las tomamos todas, las 9 las tomamos todas del libro de Tomás Tadeu da Silva, Documento de Identidad, una introducción a los currículum. Ahí lo que hacía era dividir primero las teorías, las tradicionales, donde vimos temas como enseñanza, aprendizaje, evaluación, metodología, didáctica, organización, planeamiento, eficiencia y objetivos, que esos son como el carácter como más material, se podría decir, del currículo. Y después las teorías críticas, que la vimos con los compañeros recién, las compañeras.
Y ahora las teorías postcríticas, que llevan un poco como a complementar las teorías críticas. Bueno, la primera, el currículum multiculturalista. Esto nace obviamente primero de una multiculturalidad. Se dice entonces que esto parte en los países del norte de América, o sea, Estados Unidos y Canadá también. Eh, perdón, perdón. Ahora sí. Y la primera crítica que hace es que existen obras que son populares, obras pueden ser escritos y también pueden ser los programas de televisión o medios de comunicación masivos en general, que lo que hacen es homogenizar estas culturas que son distintas unas de otras. No necesariamente unas mejores que otras, pero sí distintas. Igual yo creo que eso de que la televisión de algún modo homogeniza las cosas, yo creo que es verdad. O sea, para el estallido igual se pudo ver como el lado para el cual estuvo cargado la tele. Bueno, un punto a considerar. Bueno, y el multiculturalismo nace de la necesidad de poblaciones que son más pobres que tienen que migrar a otras que son más ricas. Por eso nacía en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países que primero se desarrolló y por lo tanto eh, obtuvo más riqueza. Por eso tanta migración para allá. Pero igual no hay que olvidar que esa riqueza que obtiene Estados Unidos es a costa, Estados Unidos como ejemplo, es a costa de la explotación de países más pobres, que son estos países más pobres los que después migran al país más rico. Eh, eh, bueno, esto tiene también un carácter político, porque, bueno, en general todo es política, eh, pero tiene un carácter político y lo que dice el libro es que la política como que le pasa la tarea de la toma de decisiones a la antropología. ¿Y qué pasa con esto? Que la antropología entiende, bueno, la antropología estudia al ser humano como animal, como especie, y también la cultura, que la cultura dice que es como el único rasgo que no es biológico que va a definir a la cultura, o sea, a la persona. Eh, ¿Qué pasa entonces? Que la antropología entiende que las diferencias culturales van a ser o van a depender del contexto y de la historia de la población. Y dentro del contexto, obviamente, como de las condiciones geográficas, igual afectan harto en el desarrollo o no de un país. Por eso, eh, bueno, eso. ¿Y qué pasa? Que en un lugar al cual migran las poblaciones extranjeras, existe ya una cultura, que esa cultura está determinada entonces por la historia de la población rica en este caso, eh, va a estar, ¿cómo se llama? En función de su contexto y de su historia, y se va a generar una cultura nacional común. O sea que de algún modo define eh, cómo es una persona de una nación versus la otra. ¿Y qué pasa cuando llegan los extranjeros? Se hace la diferencia, y ahí dice que la diferencia es una relación porque una cosa por sí sola no puede ser diferente, sino que tiene que ser diferente en comparación a otra. En este caso vamos a tener una cultura dominante, que va a ser la cultura original de la nación, eh, que, eh, que es la normal, digamos, la aceptada, y versus la otra, que son las culturas extranjeras. Ahí de momento la diferencia es solo una relación, pero esto se convierte en una relación de poder cuando eh, lo que es considerado no diferente o la cultura que es propia del lugar se considera como buena, como algo positivo, y la cultura diferente se considera como algo negativo. Ahí pasa a ser una relación de poder. Eh, bueno, y las teorías críticas ya habían hecho bueno, llevándole un poco al currículum,
ya habían hecho una crítica a la discriminación que se hacía en el acceso a la educación, eh, pero la teoría postcrítica lo que hace es criticar más allá y criticar el, como el contexto al cual entran las minorías. Y eh, eso es. Entonces, ¿qué propone esta teoría? Es que el currículum se modifique y se haga en función de la, la experiencia o la perspectiva de los grupos que consideramos o se consideran como eh, minorías, porque no basta solo con darle acceso a la educación, sino que tiene que haber un currículum pensado también para que ellos puedan, eh, no sé, ser, no sé cómo decirlo, pero constante, como que realmente le sirva. Una cosita quisiera agregar, Matías, Sí. me dan permiso porque mi área de especialización como doctora es la educación intercultural. Lamentablemente ustedes no me conocen en esa, no me van a alcanzar a conocer en esa faceta, salvo que vayan a tomar el minor, que hay un curso de educación intercultural en el primer semestre. ¿Qué es lo que quiero destacar? Yo voy más lejos que Tadeo, que en el tema de, no es un tema de educación multicultural. Multicultural es una estancia anterior de la educación intercultural, que es donde tendríamos que poner el foco. Y simplemente el matiz lo produce no solo el develar y el derecho a la justicia en el aula, donde todos tengan derecho a participación, a ser reconocidos, sino que también esto apunta a desarrollo de habilidades. La comunicación intercultural es una herramienta que debiera tener principalmente los profesores, profesoras, todos, y esos son recursos concretos que nos dan recursos para habilidades para la vida, para un mundo más complejo que por definición es multicultural, pero la educación debe ser intercultural, que nos da más recursos y comprensiones porque la diversidad es un hecho, ha existido siempre, los desplazamientos humanos, ni hablar, es una realidad, la gente migra, los cambios climáticos, las pestes, la crisis económica, lo que sea, nos lleva a desplazarnos y nos ha llevado como humanidad a desplazarnos y así hemos ido colonizando el planeta completo. Entonces, negarlo es un absurdo y la idea es que tengamos recursos desde la pedagogía para que nuestras aulas multiculturales convivan en espacios interculturales. Lo dejo anunciado solamente para que sigan explorando este tema, porque sus aulas van a ser diversas, van a ser aulas de colores. La idea de lo homogéneo que negó, por ejemplo, nuestro mundo originario por todo el mundo, la historia educativa de Chile fue de negación, debe ser algo del pasado. Y ojalá quede consignado muy claramente en nuestra nueva Constitución el derecho a una educación intercultural. Lo dejo dicho nada más. Gracias, profe. Bueno, la segunda teoría nos menciona en primer lugar que las relaciones de género se derivan de las interacciones culturales históricamente atribuibles, las que asignan funciones y responsabilidades diferentes para el hombre y la mujer. O sea, van creando un sistema de poder donde existe una serie de desigualdades, dominación y discriminación. Por lo tanto, dentro de las principales contribuciones se presenta la pedagogía feminista como alternativa para frenar y transformar la condición actual de la sociedad, forzando a las perspectivas críticas de educación a concederle creciente importancia al papel de género en la producción de desigualdad. ¿Podría cambiar, Basti? Estas desigualdades se vieron fuertemente en el acceso limitado que tuvieron las mujeres dentro de la educación, especialmente en países centrados en el capitalismo. Incluso en aquellos países donde el acceso era igualitario, existía una diferencia entre las materias o disciplinas que eran exclusivamente para hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando se decía que las carreras de medicina eran para los hombres y las de enfermería para las mujeres. También dentro de los mismos textos escolares sistemáticamente se reproducen y generan estereotipos de género. Estereotipos que hasta los y las profesoras replicaban en sus estudiantes, determinando así su posible carrera educacional. Entonces, podemos decir que la pedagogía incide sobre el proceso mediante el cual se produce el saber y sobre el cómo se enseña. Dos aspectos que no pueden ser separados del que se enseña y del cómo se aprende. Por eso, la pedagogía constituye tanto desde una perspectiva postcrítica como desde una perspectiva feminista el ámbito fundamental dentro del cual puede producirse un cambio educativo y social.
Por esto se critica el uso del concepto de género, debido a que sigue una trayectoria semejante al utilizado por el concepto de clase, asociado al sexo biológico, y a lo que la sociedad espera de los hombres y mujeres. Por lo tanto, no se puede decir que el currículum oficial tenga incorporado siquiera parte de los importantes conocimientos de la pedagogía feminista y de los resultados de género, perdón, y de los estudios de género. Con esto me refiero a que el currículum no visibiliza una equidad o igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Además, ninguna perspectiva que se pretenda crítica o postcrítica puede ignorar las estrechas conexiones entre conocimiento, identidad de género y poder teorizarlos por esos análisis. Finalmente, Tadeu nos menciona que el currículum es, entre otras cosas, un artefacto de género, un artefacto que al mismo tiempo corporiza y produce relaciones de género. Es decir, que dentro de las prioridades del currículum se encuentre la igualdad de género, de tal forma que se genere un proceso interactivo para la formación integral de las personas, que sea dinámico, abierto a la participación activa y creativa de los participantes de la comunidad educativa, como también del entorno, mediante el compromiso, la toma de conciencia sobre las causas y consecuencias que esta perspectiva puede tener. Es decir, ser autoconsciente y crítico en pro de una ciudadanía emancipadora. El currículum como narrativa étnica y racial. En Latinoamérica está muy radicada la idea de ascendencia europea. O sea, no por nada muchas veces se ha escuchado o leído comentarios de algunos argentinos diciendo que deberían pertenecer a Europa. Y me gustaría que pongan una reacción, un emoji, todos mis compañeros y la profesora, si es que han escuchado las frases, los chilenos somos los ingleses de Sudamérica. Uno, dos, tres, dos. Bueno, parece que no se ha escuchado mucho, pero no importa. Esos términos, o sea, esas frases son repetidas casi sin sentido. O sea, sin ir más lejos, además de la influencia española en las raíces de un gran porcentaje de chilenos, la segunda mayor influencia europea viene de Francia. Así que lo de somos los ingleses de Sudamérica no tiene mucho sentido, o sea, no tiene ningún fundamento por lo menos en el tema de ascendencia. La mirada eurocentrista que influye en la gran parte del mundo, o sea, esto es excluyendo a Estados Unidos, China y muy probablemente Corea del Norte, ha resultado que en Latinoamérica en general se ignore el origen precolombino de la población, o que simplemente se niegue. En Chile, frases como descendemos de los españoles ignorando los orígenes mapuche, aymara, diaguita, chango, entre otros, se escuchan muy a menudo. Y esto ha tenido una marcada influencia en casi todos los ámbitos de la nación, ya sea económicos, sociales, laborales y lamentablemente en el ámbito educacional. O sea, para muestra un botón, en las imágenes que están en el PPT, nos dice el 72% de los chilenos se encuentran en niveles básicos de inglés. Esto es más de 2/3 de las personas que tienen al menos un acercamiento a un idioma europeo. Y por el contrario, el 67% de la población mapuche, o sea, los que sí se consideran totalmente pertenecientes a la etnia, no hablan ni entienden el mapudungun. O sea, el mapudungun es una lengua que se está extinguiendo y es, entre otras lenguas precolombinas, la que debería por lo menos ser también una lengua oficial en Chile, según mi parecer al menos. Y bueno, entonces decíamos que en el ámbito educacional esta influencia eurocéntrica ha tenido mucha repercusión. O sea, inicialmente se consideraba que las diferencias étnicas y raciales dificultaban simplemente el acceso a la educación, y se estudiaban las razones por las que, en caso de acceder a la educación, la mayoría de los estudiantes pertenecientes a razas y etnias consideradas minoritarias generalmente fracasaban dentro del sistema educacional. Entonces, algunos estudios llevaron a considerar las características del currículum dentro de estas dificultades, porque se consideraba excluyente y discriminatorio para dichas minorías étnicas y raciales. O sea, no es de extrañarse que el racismo se extienda hasta todos los ámbitos de la nación, cuando en lo educacional se puede encontrar el eurocentrismo en su forma más pura. O sea, ¿cuántos
han estudiado cómo cada tanto los países europeos se han repartido el control del mundo. O sea, franceses, españoles, alemanes, entre otros, se han estudiado como los territorios con mayor influencia en el mundo, aunque, o sea, aunque sí hay que decir que se han estudiado algunas civilizaciones precolombinas y otras fuera de Europa, Mesopotamia, Egipto, por ejemplo. Pero se ignora en un 100% cualquier tipo de influencia africana, por ejemplo, aun cuando muchos antropólogos sitúan el origen del hombre como especie en territorio africano. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que no se estudie el continente africano con la profundidad que se estudia históricamente el continente europeo? La respuesta más rápida sería el color de piel. O sea, no es teoría el hecho de que en África predomina el hombre negro. Y en el encuentro entre los habitantes europeos y africanos, por ejemplo, fue el color de piel lo que primó en la relación que se llevaba. O sea, no importaba ni la estatura, ni las capacidades físicas, ni las capacidades intelectuales. El hombre blanco tenía poder sobre el hombre negro porque en Europa se veían hombres blancos. Y entonces, hemos estudiado cómo se han relacionado las distintas culturas, y no es de sorprender que en todos los encuentros entre continentes los europeos impongan por la fuerza sus creencias y costumbres. O sea, Latinoamérica no nació pobre, y África no nació esclava, pero estas son las conclusiones a las que se llegan a partir del currículum, no solo en Chile, sino en general en Sudamérica. A partir de todo esto encontramos dos conceptos relacionados, o sea, muy relacionados, pero con una diferencia sustancial, que podría ser como el poder que trae consigo cada uno. Uno de estos conceptos va a ser el de racista y el otro concepto el de racismo. Un currículum crítico debería intentar erradicar el racismo del mismo, pero no en un intento de homogeneización, ya que esto es biológicamente, podría decirse, innecesario. O sea, es claro que pueden verse diferencias entre hombres de distintas partes del mundo. Esto no se puede obviar, pero no existe ningún estudio biológico que haya determinado que existen diferencias que permitan dividir a los habitantes del mundo en un número determinado de razas o etnias. Pero sí es necesario abolir las relaciones de poder que deriven de estas diferencias visibles, en todos los sentidos. Comenzar a estudiar nuestras raíces sin esconder algunos orígenes por considerarlos menos importantes o, en casos extremos, vergonzosos. No se puede intentar cambiar la opinión del racista. Esto sería, primero, muy complicado, y finalmente toda esa tarea podría no llegar a ningún puerto. Pero sí se puede trabajar en eliminar el concepto de racismo, eliminando así las relaciones de poder de las que hablábamos anteriormente. Eso. Bueno, ahora la cuarta teoría postcrítica es la teoría queer. Y primero quiero empezar haciendo la pregunta: ¿qué es queer? ¿Alguno o alguna de ustedes ha escuchado alguna vez esta palabra, esta expresión? ¿Saben a qué apunta o qué significa? Si me pueden responder, por favor, abriendo micrófono o por el chat. Félix en el chat dice que él sí. ¿Y tienes, Félix, alguna idea a lo que apunta o lo que significa? Si alguien más quiere decir también, bienvenido, bienvenida. Yo la he escuchado y como que hace referencia a que algo extraño fuera común. Ya, gracias. Y Félix dice, la verdad no tengo mucha orientación, pero veía como un reality. No, el estallido del 2018 nos dejó harta información sobre lo queer. Explorémoslo un poco más. Bueno, en función del tiempo, vamos así. Pero bueno, queer, según Tadeu da Silva, en documento de identidad, dice que implica estar en perpetua discordancia con lo que es lo normal o con la norma impuesta que tenga la sociedad. En una perspectiva histórica, lamentablemente, debido a algunos problemas sociales, el término se ha usado para referirse de manera peyorativa a personas que sean parte de las disidencias sexuales, sobre todo a hombres, en una primera instancia, pero ahora se ha expandido lamentablemente a toda la comunidad. No obstante,
a pesar de esto, los movimientos han tomado el término perdón, no obstante, el término además también cuenta con otras connotaciones, como por ejemplo que es extraño, poco común o excéntrico, como decía anteriormente. A partir de esto, los distintos movimientos disidentes que han existido en la historia han tomado esta connotación negativa que tiene el término y lo han tomado y lo han reivindicado y lo han recuperado como una forma de autoidentificación a sí mismo, y que incluso hoy día la palabra queer puede ser parte de la comunidad LGBT, se ha expandido. Ustedes bien saben, si algunos saben, eh, LGBT también tiene un más, y en ese más incluye muchas otras letras. Una de ellas es la Q, que es referentemente a queer. Entonces sirve para la autoidentificación. Asimismo, las otras definiciones que tiene la palabra han servido para imponer a la teoría queer como una declaración política que presupone la irrupción a los temas de identidad sexual, cultural y social, así como una perturbación a la tranquilidad de lo que se definió como normal. Como habíamos visto anteriormente, la teoría feminista y de género habían problematizado las diversas concepciones que veían a las identidades masculinas y femeninas como algo biológicamente definido. Sin embargo, todos estos problemas, estudios, críticas y teorías no han permitido ver que la identidad de una persona no solo se reduce a lo biológico, sino que además también tiene todo un impacto y una enorme dimensión cultural y social. Algunos aportes como los de Foucault, de Richie Wittig, de Derrida, de Judith Butler, que está ahí en la imagen, hablando sobre todo de la performatividad de género, han nutrido y desarrollado lo que hoy en día conocemos como teoría queer. Y la teoría queer, ¿dónde parte? Esta parte por problematizar la identidad sexual considerada normal, es decir, la heterosexualidad y la heteronorma. En general, la identidad homosexual es la que es vista como un problema, a raíz de esto dicho anteriormente. Y la sociedad ha instaurado a la heterosexualidad como la norma principal por la que se rige una persona. Esto ha generado que toda otra forma de expresión de la sexualidad sea vista como una anomalía o un desvío de esta tradición. La teoría queer, siguiendo lo que expone el postestructuralismo, argumenta que la identidad no es una positividad que es definida en sí misma, sino que es una relación, que dice que lo que yo soy se define por lo que yo no soy. Y esto implica que la identidad se encuentra ligada a la identidad de otro, tal como vimos en el multiculturalismo. Y por tanto, esta posee una significación. Y esta significación está ligada a un poder. Y tal como hemos visto en un lenguaje más cercano a nosotros, en la propiedad de la transitividad, esto hace que la identidad esté ligada a un poder. Y se dice que no existe una identidad sin poder. Aplicando todo esto a la cuestión de la identidad sexual, la definición de la heterosexualidad es internamente dependiente de la definición de su otro. En este caso, la homosexualidad, que se vuelve un desvío de esta sexualidad hegemónica. Entonces, la teoría queer aquí hace un cambio epistemológico, una transformación epistemológica, ya que nos permite pensar diferente, pensar lo imposible, pensar lo que nosotros consideramos como prohibido dentro de nuestra cultura y transformarlo y considerarlo, agregándolo a nuestra realidad, de forma que podamos ahondar en temas de conocimiento e identidad no solo sexual, sino que personal. El queer se vuelve así entonces una actitud epistemológica que no se restringe a la identidad y conocimiento sexual, sino que a una forma genérica. Y pensar queer significa cuestionar, significa problematizar todo lo que se tenía pensado como un buen comportamiento, de forma que se irrumpe a la heteronorma dominada en la sociedad. Dominante de la sociedad, perdón. Y es a partir de esta teoría que se propone a la pedagogía queer. Y tal como la teoría queer, la pedagogía queer lo que hace es no limitarse a introducir problemáticas de sexualidad en el currículum o reivindicar que se combatan las actitudes homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, entre otras. Su objetivo principal es que el currículum incluya informaciones correctas sobre la identidad, de modo que permita al y la estudiante y cuestionar todos los procesos institucionales y discursivos, las estructuras de significación que dicen qué es lo correcto o lo que es incorrecto, o lo que es moral o lo que es inmoral, lo que es normal o anormal. Un currículum inspirado en la teoría queer es un currículum que fuerza los límites de las epistemes dominantes. Un currículum que no se encuentra limitado a cuestionar el conocimiento como socialmente construido, sino que se aventura en la exploración de aquello que aún no fue construido.
La teoría queer es entonces la diferencia que puede hacer la diferencia en el currículo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el postmodernismo. Que el postmodernismo nace como un movimiento intelectual que quiere dar fin al modernismo, donde se supone que imperaba la razón, los discursos ideológicos y científicos relacionados con eso. Entonces se plantean una serie de críticas relacionadas a lo que planteaba el modernismo. La primera de ellas es que el modernismo promovía la creación de metanarrativas, que correspondían como a teorías y explicaciones que intentaban ser lo más totalista posible, de que pueden explicar todo de manera global el funcionamiento del mundo social, entre otras cosas. Ya, profe. Eh, entonces llega el postmodernismo y plantea que estas grandes narrativas son realmente una expresión de dominio y de control moderno, ya que hay relaciones de poder que hacen priorizar unas narrativas sobre otras, y las narrativas menores, por así decirlo, que no se consideraban en el modernismo, eh, llegaban a ser invisibilizadas. También se hace una crítica a la noción humanista de sujeto, ya que esta decía que el sujeto poseía características esenciales que le servían a la construcción de la sociedad, como lo son la razón, y también planteaba que este sujeto era libre, que era autónomo, que controlaba todas sus acciones y era siempre guiado por la razón. Sin embargo, el posmodernismo plantea algo completamente distinto. Dice que no hay ninguna característica privilegiada por sobre otra, que todas son igualmente válidas, todas son igualmente todas son contingentes, arbitrarias e históricas como cualquier otra, así que no habría que priorizar, por ejemplo, la razón sobre el resto de características humanas. Y también dice que el sujeto no tiende a un pensamiento centrado. Dice que no habla, no piensa ni produce por sí mismo, sino que es pensado, hablado y producido. ¿A qué se refiere con esto? A que aquello que el sujeto piensa, habla y produce realmente está netamente influenciado por la estructura, por instituciones y por el discurso exterior. No nacen netamente del sujeto como tal. Finalmente, la última crítica que plantea el posmodernismo está relacionada con el currículum. Dice que el currículo moderno es estático, que se basa en la disciplina y que diferencia la cultura alta y baja, hace diferencia entre el conocimiento científico y cotidiano, cuestión que, igual como lo dije antes con las metanarrativas, están basadas en una relación de poder. Sin embargo, también hace una crítica a la crítica, porque la crítica que se hacía seguía dependiendo de este pensamiento moderno. La crítica al currículum seguía estando bajo los mismos estándares del modernismo. Entonces aquí se hace un... Se dice que básicamente la crítica nunca fue una vanguardia en ese caso, y se plantea como una diferencia entre las teorías críticas y las postcríticas debido a esto. Luego están las críticas postestructuralistas, ¿ya? El postestructuralismo claramente es distinto al postmodernismo, aunque algunos autores lo suelen tratar como iguales. El estructuralismo se basaba en analizar las estructuras de los elementos y le daba mucha relevancia al significado de estos elementos en la estructura. El postmodernismo pasó a ser una continuación y una transformación. Ahora estas estructuras no eran tan rígidas y los significados que habían pasan a ser más fluidos. La crítica postestructuralista también critica al sujeto humanista. Dice que este sujeto prácticamente no existe, no es simple y no es puro, como lo planteaban. El sujeto es resultado de una producción cultural y social. También decía que
el sujeto está definido por el poder, que el sujeto recibe su identidad a partir de instituciones y discursos externos. El sujeto se forma a partir de los dispositivos que lo construyen como tal. Y finalmente hay una crítica al currículum previo que está relacionado con los significados, que es lo que trabaja el estructuralismo y el postestructuralismo, que es básicamente cuestionar aquellos significados que son trascendentales en la religión, en la patria, en la política, en la ciencia, y cuestionárselos, po. ¿De dónde vienen estos significados? ¿Por quiénes fueron inventados? ¿Por qué estos significados y no otros? Que asimismo, relacionado con los significados, buscan deconstruir algunas dualidades que surgen en el currículum. Por ejemplo, aquella dualidad de masculino-femenino, científico y no científico, heterosexual-homosexual, entre muchas más dualidades presentes. Y porque estas dualidades generadas en el currículum están integradas mediante relaciones de poder, ya que se prioriza una parte de la dualidad como aquello que era aceptado y la otra se dejaba de lado o era como no aceptado. Bueno, antes de seguir, le quería preguntar a ustedes si creen que hay algún grupo o existe algún grupo marginado a raíz de la colonización. Si pueden responder con alguna reacción o por el chat. ¿Ya? Bueno, esto es lo que abarca la teoría postcolonialista. Debido a esto es que surgió para estudiar los resultados de la colonización. De esta forma se busca analizar la complejidad de las relaciones de poder entre las diferentes naciones que componen la herencia económica, política y cultural de la conquista colonial europea. Sin embargo, el análisis postcolonialista no se limita solo a examinar estas relaciones de poder entre la metrópolis y los países recientemente independizados, sino que también retrocede en el tiempo para considerar toda la historia de la expansión imperial europea desde el siglo XV, comprendiendo las relaciones de ocupación y dominación, pues los significados y las representaciones dominantes solo podrán ser cuestionados si tenemos una concepción histórica y social de ellos. Este análisis se junta así con los análisis postmodernos y postestructuralistas, para cuestionar las relaciones de poder y la forma de conocimiento que ponen al sujeto imperial europeo en una posición actual de privilegio. Es por ello que, según Tadeu da Silva, la teoría postcolonial, en conjunto con las del feminismo y las teorías críticas basadas en otros movimientos sociales, como el movimiento negro, reivindica la inclusión de las formas culturales que reflejan la experiencia de grupos cuyas identidades culturales y sociales son marginadas por la identidad europea dominante. En este sentido, una perspectiva postcolonial cuestionaría las llamadas fechas conmemorativas, el Día del Indio o el Día de la Mujer, ya que estimulan las experiencias superficialmente culturales. De este modo, desde un punto de vista postcolonial, se exige que exista un currículo que no separe cuestiones de conocimiento y cultura de cuestiones de poder, política e interpretación. Así reivindica fundamentalmente un currículum descolonizado. Lo importante de esta descolonización del currículum es que se integren aquellas personas que han sido marginadas durante el proceso escolar, de manera que se crea un espacio seguro donde todos y todas se sientan cómodos y cómodas al participar, especialmente ante la creciente globalización cultural que se ha vivido en este último tiempo. Es por esto y en consecuencia de lo antes mencionado, que tal y como menciona Villavicencio, descolonizar la educación implica también descolonizar la pedagogía, el currículo, la escuela, la cultura y la mente. Bueno, los estudios culturales y el currículum
Bueno, esta teoría nace en el año 64 con la fundación del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Bueno, la primera crítica que hace, o el primer estudio que hace, es la comprensión de la cultura dominante, que lo hace también a través de criticar obras que las considera elitistas y burguesas, porque definen una cultura, pero que es como un privilegio para algunos y algunas, por eso lo de burgués. Y se entiende la cultura como el modo de vida global de una sociedad y como la experiencia vivida por un grupo, bueno, eso por un grupo. ¿Qué hace primero? Primero va a estudiar entonces las obras, la obra y la televisión también, y los medios en general, y también va a estudiar a las subculturas eh, de Inglaterra de los jóvenes. Por eso los estudios culturales se pueden dividir como en dos áreas. Una puede ser, o sea, una es la investigación de terreno, como la etnografía, que es la que se usaba para estudiar a los grupos juveniles, para las subculturas, que eso es como un carácter sociológico. Y las interpretaciones textuales, que es el estudio de las obras, como dije antes, de la televisión y de la cultura que estos medios intentan inculcar, que es el hombre blanco, alto, heterosexual también, que esa es como la idea que se quiere inculcar. Y el currículum como artefacto cultural, los estudios culturales lo definen así porque, por un lado, las instituciones que definen el currículum son construcciones sociales y el conocimiento que se define, que se enseña o el que no se enseña también son construcciones sociales. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, se dice que los estudios culturales se preocupan de cosas como la cultura, la significación, la identidad y el poder. Y un ejemplo de esto, de que el currículum sea un artefacto de poder, es que, por ejemplo, en la Alemania nazi, o sea, antes de eso existía un currículum para los estudiantes y después, con la llegada del Tercer Reich, eh, se modifica de modo que el currículum se usa como herramienta para inculcar esta idea de la raza en primer lugar y en particular, más en particular, de la raza aria. ¿Qué más? Bueno, una ventaja de los estudios culturales es que como el conocimiento es una construcción social, todo tipo de conocimiento se considera como válido. Eh, en ese caso, o sea, en este sentido, los conocimientos que son escolares, que son propios del mundo escolar, se consideran como válidos, pero también los de la vida cotidiana. Que de hecho hay una teoría, que es la teoría socioepistemológica, es para la matemática, de la matemática educativa, que nace en los años 90, 93 y 94, aprox, que habla de eso, de cómo llevar las cosas que son de la vida cotidiana, cómo relacionar el conocimiento que se trata en clases a la vida cotidiana, de modo que le haga más sentido a los y las estudiantes y para que aprendan mejor, con el objetivo de que, bueno, que educar es para que, el tema de la educación es para que aprendan. Eso es. La última teoría postcrítica es la pedagogía como cultura y la cultura como pedagogía. La globalización ha provocado que la cultura y la pedagogía estén estrechamente relacionadas y tengan objetivos muy semejantes con el fin de educar a la sociedad. Por ello, una de las consecuencias del giro culturalista es la disminución de la frontera entre el conocimiento académico escolar y el conocimiento cotidiano de las culturas de masa. Desde la perspectiva de los estudios culturales, en la que todo conocimiento es cultura y están vinculados con las relaciones de poder. Podemos analizar instancias en instituciones culturales muy diferentes de la perspectiva de la teoría curricular. Las instituciones e instancias culturales no tienen un currículum ni explícito ni oculto, aunque sin tener el objetivo explícito de enseñar. Es obvio que enseñan alguna cosa, la forma envolvente por la cual la pedagogía cultural está presente en la vida de los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes,
no puede ser simplemente ignorada por ninguna teoría contemporánea del currículum. Por ello, diferentes autores como Roger Simon, Henry Giroux, crean una crítica cultural del currículum. En esta crítica se analiza el aumento de la educación informal, en la que se transmiten valores en muchos casos negativos a los infantes, de manera que influyen y moldean sus pensamientos vulnerables a través de juegos, juguetes, cuentos, la televisión, entre muchos más. Estos valores en muchos casos se pueden caracterizar por un carácter racista, sexista y LGTB fóbico. También se realiza un análisis de la cultura, como por ejemplo en las películas producidas por Disney, que problematizan la supuesta inocencia del carácter aparentemente inofensivo y benigno de las producciones culturales para el público infantil. Otro ejemplo pueden ser las nociones de nutrición, que serían enseñar a los niños a partir de la perspectiva de McDonald's, o las noticias sobre conservación del medio ambiente, desarrolladas a partir de la perspectiva y de los intereses de una compañía petrolera. En conclusión, lo que caracteriza la escena social y cultural contemporánea es el desvanecimiento de la frontera entre instituciones y esferas anteriormente consideradas como distintas y separadas. En cada caso, es más complicado separar o distinguir entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar por problemas como estos, así como la revolución de los sistemas de información y comunicación. Tanto la industria cultural como el currículo propiamente escolar son artefactos culturales. Cada vez más es más complicado hacer una distinción de la educación formal pedagógica y de la informal cotidiana cultural. Esto es el resultado de que los niños y niñas cada vez tienen un acceso más fácil y directo con lo que les quieren inculcar las grandes empresas dominantes para crear ciudadanos y ciudadanas a su disposición. Bueno, ahora llegó el momento de escucharlo a ustedes, sobre todo esto que hemos hablado hasta este momento. Y mi compañero le va a dar las instrucciones de la actividad. Bueno, la actividad va a consistir en responder la siguiente pregunta teniendo en consideración lo recién expuesto. Los vamos a separar en grupos predefinidos y vamos a dar 7 minutos de tiempo para que puedan hacer una discusión de la pregunta y después nos podamos volver a juntar y explicar las conclusiones que llegaron. La pregunta es, ¿qué prácticas docentes deberíamos implementar en las aulas y escuelas para poder instaurar estas temáticas en el currículum actual? Los procesos de formación de nuestros futuros estudiantes. Vamos a enviar la pregunta igual al grupo curso para que dispongan de ella. Y así que mi compañero los va a separar en dichos grupos. Sí, bajamos el tiempo a 7 minutos solamente en razón del tiempo, así que demos un segundito, vamos a hacer los grupos inmediatamente. A mí me dejan acá, porfa. Sí, profe, obvio. Creo que hay menos gente que antes que lata, pero bueno. Ya. Tenemos un segundito, voy a hacer la sala 2. Ay, no sé cómo hacer esto. Basti, haz 3 salas al azar nomás porque hay 9 alumnos. Sí, no, ahí las lancé. Ya. Ahí está. Lo esperamos en unos 5, 6 minutos, 6, 7 minutitos. Las salas no están equilibradas.
Isaac está solo. No, profe, tienen todos 3 integrantes. Ah, déjame Sí. moverlo. Ah, ya, sí, estaba mirando. Deja correr la barra, sí, efectivamente. Sí, íbamos a Hoy, hacer una actividad más grande, esperando obviamente que hubiera más gente, pero por parecer algunos se salieron y en razón del tiempo también. oye, sí, pues ahora vamos a saber quiénes están y no están. Eh, Todos los que están sin asignar son los que no están, ¿no te respondieron? No, los que están sin asignar somos nosotros. ¿O no, Son no, los no, del grupo ya, que presenta. porque los que estamos acá. Perfecto. Oye, ojo piojo, porque la observación, A seguir grabando. Y ahora queremos escucharlo de ustedes. Queremos saber qué consiguieron en esta pequeña instancia que nos hubiera gustado que hubiese sido un poco más extensa, pero en razón del tiempo no se pudo. Entonces queremos, porque nosotros después vamos a subir este PPT con las propuestas que ustedes tengan, a ver si en un futuro se pueden trabajar nuevamente. Y quiero primero escuchar al grupo... Ah, ahí levantaron la Romina mano, levantó la la Romy. mano. Romy del grupo 3. Hola, es que estoy en la calle, pero no importa. Estuvimos hablando con mi grupo y la verdad es que teníamos opiniones distintas. O sea, como que yo estoy a favor de este currículum postcrítico, pero mi compañero no. Entonces no pudimos llegar como a nada. Ah, bueno, son cosas que también se pueden dar en los diálogos, pero por lo menos a ti como personal, algo que quieras proponer, alguna idea que tengas frente a esto, o el resto del grupo también puede. Otro grupo también puede responder. Bueno, nosotros... Ah, estoy hablando, perdón. Con mi grupo, que éramos el Félix y la Vale, nos pasó lo mismo que con la Romy, la verdad. Eh, Estábamos como conversando y en una, no sé, el Félix dio una idea y la Vale así como, ah, no, yo te lo refuto. Y casi peleamos. Pero claro, como a grandes como con lo que estábamos de acuerdo, era que en sí primero necesitamos como cambiar nosotros, nuestras perspectivas, antes que como tener propuestas más concretas. Muchas gracias, Cata. Igual aquellos grupos que diferían en su idea pueden hablar en qué aspectos diferían. Onda, Bien. ¿por qué no estaban de acuerdo? También aporta algo al diálogo. Bueno, allí yo soy Isaac, estaba con el grupo estaba con Romy, y por ejemplo, yo soy uno de los que está en contra de aplicar ese currículum, por ejemplo. O sea, no en contra del currículum sí, sino que la forma en que se puede aplicar. Yo considero que llegar más allá de eso ¿cómo se llama esto? Es alejarse de lo crítico. Es como, porque aquí estamos suponiendo cosas que vamos a enseñar como asumiendo que son buenas o beneficiosas. Y eso a mí no me gusta, porque yo no me gusta asumir nada bueno como beneficioso que no sea objetivo. Yo estoy, por ejemplo, a favor totalmente de que se enseñe sexualidad porque es objetiva, pero yo no puedo enseñar y decir que la homosexualidad es buena o mala o la heterosexualidad es buena o mala, porque si empiezo a separar entre lo bueno y lo malo, entonces ya estoy empezando a discriminar. Yo considero que hay que llegar al punto en el cual uno tiene que enseñar una verdad objetiva y dejar que los demás decidan lo que quieren hacer con su vida en cualquier parte. Entonces, si yo le empiezo a enseñar cosas, adicional a eso, yo lo considero como una especie de adoctrinamiento. Y por lo tanto, para mí eso no es concebible dentro de la enseñanza. No, yo como profesor no me podría hacer cargo de eso. Así que por eso yo estoy en contra como de aplicar ciertas cosas. Por ejemplo, a mis ojos la teoría queer, por ejemplo, es neutra. Entonces yo no la puedo enseñar como buena porque, ¿cachai? Y a lo mejor para alguien es mala. Y entonces, ¿y qué enseñamos? Porque es una cuestión subjetiva, po. Es una mirada, es como, no sé, yo por ejemplo puedo mirar la cultura, no sé, la cultura de los aztecas, ellos sacaban corazones a las otras tribus, ¿cachai? Yo para mí los aztecas eran despreciables en ese aspecto, pero aún así puedo admirar parte de su cultura con respecto a otros avances y otras cosas.
Entonces no puedo tomar todo lo que sea cultura o que se llame cultura de una civilización o avance como algo positivo, sino que siento que como gente crítica justamente tenemos que diferenciar esas cosas y poder separarnos de eso y poder llegar a un punto en el cual podamos dejar a los demás decidir qué es lo que para ellos es correcto o no, siempre y cuando no amenace la integridad ¿cierto? Del prójimo. Pero eso no creo que tenga que ver tanto con la escuela, sino con otro tipo de enseñanzas valóricas que van también en la familia. Porque yo también soy un fiel creyente de la patria potestad, entonces no puedo enseñarle cosas a los niños que van en contra de la creencia de los padres. Esa es mi opinión. Y nosotras diferimos en eso porque creemos que entre más abiertos de mente y más conocimiento de todo lo que nos rodea y de todas las opciones y de todo lo que existe y las diferentes personas y lo que cada persona elija es respetable, po. Entonces, en eso diferimos con la Romy a lo que opina Elizabeth. Muchas gracias, Paula. Edith. Ya, primero quiero recalcar de que Lenin y Jordan tuvimos algunas ideas, pero no alcanzamos como a debatir si estábamos de acuerdo o no. Así que me tomo la libertad de tirar las ideas más que decir si es que estábamos de acuerdo o no. Y una de estas era que las salidas pedagógicas también tuvieran un poco más de atención a lo que sería los mapuches, salidas a ver la cultura de acá del país. Y la otra, también que va con el tema de la cultura, es el tema de que cada institución no pueda restringir modismos y también restringir las vestimentas. Porque, por ejemplo, si viene una persona de otro país y tiene alguna cultura que, no sé, que tiene que llevar por ejemplo, están las personas que creen en el budismo, creen mucho, por ejemplo, en el tema de las protecciones, y de repente andan con algunas protecciones, algunos colgantes, y pueden haber instituciones de que no te dejen tener colgantes, por ejemplo. Entonces, como que cierta parte, la restricción en cuanto a vestimenta, yo encuentro que es muy perjudicial para este tipo de currículum. Y ahora, con respecto a lo que estaban hablando del grupo anterior, yo encuentro de que la teoría postcrítica es buena, pero muy peligrosa. O sea, ¿en qué sentido peligrosa? Porque, como decía Pau, podemos hacer de que las personas sean de mente abierta, pero hay que intentar de ser lo más neutrales posible con todo lo que uno enseña de los distintos tipos de visiones. Porque en el momento en que uno le enseña de que algo es verdad, por sobre todo a alguna persona, van a tenerlo como verdad, y es muy peligroso, según yo. Muchas gracias, Erich. Bueno, en razón del tiempo vamos a avanzar. Le agradecemos enormemente a todos y todas por su participación. Bastián, perdón. Voy a intervenir en dos conceptos que salieron. Una, ser objetivo, y acaba de salir el concepto de neutralidad. En la vida, la educación ha sido neutra, primera cosa. Segundo, la visión objetiva, positivista, también es parte de la colonización. Y las críticas que puedan presentarse, ¿no? Y bienvenidas las críticas al modelo postcrítico. Es un modelo emergente, muy heterogéneo, muy, ¿cómo se llama? Verde, lo podemos decir también, en el sentido que falta mucho desarrollo. Eso es distinto. Yo pienso que tenemos que transitar a un modelo más efectivo. El modelo está tan atomizado, que es una de las grandes críticas que le podemos hacer. Pero defendernos de que no podemos formar la diversidad desde un espectro amplio por el riesgo de no sé qué, es seguir tributando a los modelos clásicos
de dominación. Atentos, atentas a aquello, porque la verdad es que tenemos que explorar un mundo que no ha venido todavía a la escuela. Esto no está presente, no está presente. Ha sido la negación de los pueblos, de las diversidades, de lo que sea. Entonces, pero sí se nos ha impuesto en esa pasada esta mirada que finalmente es patriarcal, es positivista, es hegemónica desde los valores blancos, racistas, etc. Entonces, y obviamente machista. Entonces, son muchos los cambios que tenemos que ver y sin tener suficiente información, o sea, este barniz, que por favor no los prejuicie, me voy a quedar por ahí, que este barniz que acabamos de aproximarnos no los prejuicie contra el modelo postcrítico que está en construcción y que ustedes debieran ser grandes contribuyentes al desarrollo de él o a lo nuevo que venga después de este modelo, porque el modelo realmente nos salen un poco pifiados, pero la verdad es que esto es mejor que toda la negación anterior. Eso lo dejo ahí. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a seguir entonces, ya terminando, vamos a dar los conceptos y temáticas esenciales para la concepción de un currículum postcrítico. Nos hubiese gustado generar un poco más de diálogo, pero mucho tiempo no nos queda. Entonces vamos a pasar, pero nos gustaría que, por favor, en el chat por mientras, dejen anotado qué conceptos o temáticas creen que son esenciales para un currículum postcrítico. Por favor, en el chat, después nosotros los vamos a recoger y las vamos a incluir en el PPT. Sí, por favor, para también tener sus opiniones, conceptos, temas, ideas, nociones que ustedes creen que son esenciales. Por favor, que las vayan dejando en el chat. Pero bueno, ya cerrando, generalmente, y también según lo que nos decía Tadeo da Silva en el documento de identidad, la teoría y modelo postcrítico del currículum abarca todo este abanico de temas que podemos ver en la pantalla. La identidad, la alteridad, diferencia, subjetividad y significaciones, el discurso, el saber poder, las representaciones, la cultura, género, raza, etnia, sexualidad y multiculturalismo. Todos estos elementos que nosotros vemos acá son elementos que plantea el modelo postcrítico para la concepción de un currículum que sea integral en la formación de los y las estudiantes de las generaciones futuras. Entonces ahora vamos a terminar con las conclusiones y reflexiones. Doy paso a mis compañeros y compañeras de grupo. Ya como conclusión, súper cortito, no da tiempo, y de este trabajo yo por lo menos aprendí que es muy importante la diversidad, y más que muy importante la diversidad, es muy importante respetar a todas las diversidades, a las minorías, por ejemplo, las minorías sexuales, respetar a las minorías étnicas, todo tipo de minorías son no solo respetables, sino que tienen todo su derecho. Por lo tanto, sí criticar un poco conductas propias a veces, y nada, pues eso, respetar a todo lo que sea diverso, no poner problemas porque algo sea diverso, que sea diferente a nosotros. Por mi parte, yo considero importante que dentro del currículum consideremos esas 9 teorías postcríticas, puesto que igual nos hace tener en consideración todos los movimientos sociales que han estado habiendo en estos últimos tiempos, especialmente con la parte de la sexualidad, la igualdad de género, por lo que es importante que igual seamos diversos cuando hablamos de currículum. Esa es mi opinión. Bueno, teniendo en cuenta igual lo que hemos mencionado en la presentación, claro que el modelo postcrítico abarca temas como la diversidad, inclusión, interculturalidad, el género, entre otras, y que también se centra en que el sujeto sea autónomo, reflexivo y crítico también. En este sentido, igual el modelo es más acercado a la realidad actual en la que vivimos, ya que últimamente están muy presentes los movimientos sociales como el feminista, el ecologista, animalista, entre muchos otros más.
Teniendo en mente todo esto, es bueno que el modelo postcrítico fomente no solo la autonomía y la libertad de los y las estudiantes, sino que también sean conscientes de su entorno y logren de esta forma reflexionar y analizar críticamente sobre las problemáticas emergentes dentro de su contexto. Y finalmente, por mi parte, agregar que como docentes tenemos un compromiso con estas teorías postcríticas, ya que la opresión igual tiene diversas dinámicas y a veces ocurren al mismo tiempo e interaccionan entre ellas. Entonces se generan a veces efectos contradictorios en las prácticas pedagógicas, generando a veces complejidades dentro del aula. Entonces, como pedagogos tenemos que estar abiertos a tratar de trabajar de mejor manera los temas relacionados a la raza o al género y seguir mejorando. Bueno, Yo por mi Dale. parte, no sé si voy a retroceder la diapo ¿A cuál? a la anterior. Bueno, yo creo que esta teoría igual quizás no se puede catalogar como que es la correcta o la incorrecta como absolutamente, pero sí hay puntos que hay que aplicar en el currículum. Por ejemplo, no sé, el género, la raza, la etnia, la sexualidad, son temas que hoy en día con los movimientos que han habido ahora último, el tema de la Araucanía por el tema de la etnia mapuche, son temas que sí o sí se tienen que incorporar en algún cambio que se puede hacer en el currículum post todo esto, estos acontecimientos que generan o van a generar un cambio de paradigma. Eso es. Bueno, yo, por mi parte, yo igual creo que lo que se ha dicho también anteriormente, de que este currículum, este modelo principalmente de currículum, no es que se quiera imponer o que sea lo considerado lo bueno o lo correcto de hacer en el aula, sino que lo que nos entrega a nosotros este currículum como futuro y futuras docentes son elementos que debiesen estar incorporados en la educación porque existen. Por ejemplo, como se decía en la teoría queer, no es que la heterosexualidad esté considerada como mala o como negativa o que sea lo oscuro de esta sociedad, sino lo que impone la teoría queer es que se reconozca la existencia de las otras identidades y también la propia teoría de la identidad y el descubrimiento de la persona como tal. No invita a que nosotros consideremos una identidad sexual como buena o como mala una sobre la otra, etcétera. Así lo mismo con lo que pasa con el género, la etnia, la multiculturalidad. Lo que busca yo personalmente lo que creo que busca este modelo es una equidad, una igualdad para todos y todas y todes. Lo que busca esto es representación, es inclusión en el currículum y en los distintos procesos de enseñanza. No siento que sea algo que nosotros, o sea, que se quiera como imponer como lo verdadero, lo correcto, lo que se debiese enseñar, sino lo que debería estar incorporado en los procesos de enseñanza. No que esto sea lo único que se debe enseñar. Eso por mi parte. Muchas Muy bien. gracias. No, sí, no saquen la lámina mientras cierro. No saquen la lámina, déjala. Prefiero cerrar con esa imagen que es muy potente, tiene una cantidad de conceptos. Ya no nos vamos a volver a ver, chicos, chicas. Así es que, de mi parte, el desafío está acá. El desafío del currículum para este siglo, para estas décadas que a ustedes les va a tocar ejercer los próximos 30 años. Ustedes, protagonistas, háganse cargo de estos conceptos, porque la verdad es que fueron anulados, borrados, omitidos completamente en el currículum anterior. Entonces, se trata de que vayamos construyendo currículum. Nos vamos a ir despidiendo con la idea de que hay otros modelos posibles, hay que crearlos. El que sea más pertinente al momento en que nos toca vivir. Somos protagonistas de la historia, se lo he dicho desde el día 1. Les quiero muchísimo en el sentido que qué honor hacer clases a ustedes, a los estudiantes del PEDA, con todos nuestros bemoles. De verdad tenemos la capacidad de mirar este fenómeno
estar en contradicción o rechazarlo en parte, pero también de abrirnos a ir comprendiendo la importancia de cada uno de estos temas, entender que la omisión ha sido el gran pecado del mundo educativo respecto de esto. Pero eso tiene que ver con ideologías también, con ideologías dominantes. Entonces, vamos a entender que si vamos a influir, somos influyentes, lo somos los profes, usemos lo mejor de este conocimiento, hagámonos de este conocimiento nuevo porque no está, normalmente no abunda, ni en la escuela no lo van a encontrar, no, pero ustedes van a ser protagonistas de la escuela nueva. Así es que agradecerle a cada uno de los grupos. Ya le hice la crítica al grupo que está saliendo en este momento, que se repite el comentario que le hice al grupo anterior, en el sentido que fue tremendamente reproductivo en la forma de exponerlo. Pero esta última etapa, que es la más valiosa, la más rica, se nos hizo muy corta, porque aquí es donde había que hincar el diente. Pero dicho esto, que es importante recibir esas críticas para que en próximos momentos que estén presentando de lo que sea en evaluación del área que se estén metiendo más adelante, lo hagan con una conciencia de que si queremos, por ejemplo, cambiar los modelos educativos, evaluativos, por decir algo de más adelante, a modelos más inclusivos de evaluación, tienen que tomar en cuenta estos elementos sí o sí. Entonces, mi mayor infinitas gracias al grupo Cursos, quedamos muy poquitos, prácticamente la mitad no son exponentes, pero explorar, buscar, incomodarse, por favor busquen salir de las zonas de confort. Por ahí, por las márgenes, decía el señor de los paradigmas, empieza a emerger lo nuevo, nunca desde el centro, nunca desde la zona conocida. Bueno, invitarles a ser esos activistas del futuro que en pedagogía nos propongan mejores fórmulas. Les quiero mucho, me despido de ustedes y infinitas gracias. Profe, yo igual quería decir algo último que se me olvidó. También recordar que esto que se está viendo en pantalla, toda esta cantidad de términos que vemos aquí, quizás no es solo lo único que compone el modelo postcrítico. Hay muchas cosas más. Muchas cosas más. Si está en construcción. Hay demasiados temas, demasiados tópicos que se pueden abordar y les invito a todos que, les invito, si es que no lo han hecho, que por favor tomen los minor en transversalidad. Los minor en transversalidad siento que son un instrumento, una instancia que nos entrega la universidad para poder instruirnos nosotros en estos temas, en paralelo a la formación disciplinar que tenemos, que es matemática. Entonces, a explorar todos estos temas y poder incorporarlo en nuestras prácticas pedagógicas. Suban las presentaciones, ya saben, todo lo que pueda seguir un aporte mientras el curso está abierto, subámoslo, es parte de nuestro trabajo, nuestra visión colaborativa de un nuevo paradigma. Entonces, con mucho cariño, fue un semestre demasiado corto, pero se hace lo mejor que se puede. La tendencia a reproducir está en nosotros, así que no se extrañen de que terminamos exponiendo, porque de pronto ese es el paradigma aún en nosotros. Hay que romperlo, hay que reflexionar, hay que provocar. Tenemos que ser grandes provocadoras para el cambio. Así que nada, que están grabando, al cerrar, recuerden que se va a tardar un ratito para que puedan subirlo y lo suben a nuestro curso. Así que, chao, queridas. No me lo mandan a mí la grabación. Les quiero mucho, chao. Que estén muy bien. Éxitos.